Bienvenidos y bienvenidas al panel que organiza la Escuela Judicial Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la reelección en cargos públicos, una revisión a sus problemas y beneficios democráticos. De acuerdo con el informe emitido por la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, Comisión de Venecia, la reelección puede ser definida como la posibilidad de ser elegido después de haber ocupado un cargo durante un periodo de gobierno. No es un derecho humano, es decir, no existe el derecho humano a postularse a una reelección, e impedirla no limita los derechos de los candidatos o de los votantes, ya que el derecho de participación política de una persona que se propone ser reelegida se ha visto garantizado a través del ejercicio del sufragio pasivo. En algunos países de la región se han llevado a cabo reformas constitucionales para posibilitar la reelección presidencial por un mandato o hacer posible la perpetuación en el poder. En algunos casos se buscó la reelección a través de sentencias judiciales sin cambio constitucional. En México sigue prevaleciendo la prohibición de la reelección presidencial y de gobernadores de los estados federados. Sin embargo, en aras de favorecer la profesionalización de la carrera política y la responsabilidad de los servidores públicos, a partir de la reforma constitucional del año 2014, se introdujo la reelección legislativa y de ayuntamientos para el periodo inmediato o consecutivo, limitando la posibilidad hasta por 4 periodos consecutivos en caso de diputados federales, hasta por 2 en el caso de senadores y hasta por 4 ocasiones en el caso de diputaciones locales, siempre y cuando la postulación sea realizada por el mismo partido político, a menos que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. En el caso de los miembros de ayuntamientos, la reelección se limita a un periodo consecutivo, siempre y cuando el periodo de su mandato no sea mayor a 3 años. Ahora bien, no debemos perder de vista que la reelección debe armonizarse con el ejercicio de una serie de principios constitucionales, entre ellos la autoorganización de los partidos políticos, la equidad en la contienda, la imparcialidad, el uso de recursos públicos, la neutralidad, la paridad o el acceso a la información pública y rendición de cuentas. Dado que la reelección legislativa en México surtirá sus efectos a partir de los próximos comicios de 2021, resulta importante poner el foco en aspectos que pueden generar complicaciones, entre ellos, si a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la separación del cargo no es obligatoria, es necesario que se uniforme el criterio en las distintas entidades federativas o es oportuno que los servidores públicos que pretenden la reelección pidan licencia previa. ¿Cómo garantizar la equidad en la contienda electoral en caso de que se permanezca en el cargo? ¿Cómo evitar que los titulares en funciones tomen ventaja de su situación para sobreposicionarse o abusar de los recursos públicos? ¿Qué criterios deben seguirse para hacer compatibles los actos de campaña con el ejercicio del cargo? ¿O cómo hacer efectiva la reelección con medidas afirmativas a favor de los grupos en desventaja? Para hablar sobre estos temas, hoy nos acompañan grandes expertos en la materia que expondrán sus opiniones y expectativas en torno a esta cuestión fundamental para la democracia. Antes de darle el uso de la palabra a nuestros panelistas, expondré brevemente la mecánica de este panel. En primer lugar, tendremos una intervención de hasta 15 minutos por participante a fin de que expongan sus planteamientos sobre el tema en el siguiente orden de intervención. En primer lugar, hablará la magistrada Claudia Valle Águilas Ocho. A continuación, lo hará el magistrado Armando Maitret Hernández y cierra la ronda el doctor Fernando Francisco Borac Camargo. Concluida esta primera fase, abriremos un periodo para responder a los comentarios o preguntas que nos haga llegar el público que nos acompañan. Pregunta que nos pueden transmitir a través de las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral. Y finalmente tendremos una ronda de cierre en donde cada participante contará con 5 minutos para exponer sus conclusiones, haciéndolo en el mismo orden de intervención.
Dicho esto y agradeciendo la disponibilidad y generosidad de nuestros y nuestra ponente para participar en este espacio, me permito presentar a la magistrada Claudia Valle Águila Socho. La magistrada Claudia Valle es maestra en Derecho, ingresó al Poder Judicial de la Federación en el año 1992. Dentro de la carrera judicial ha ocupado los cargos de actuaria, secretaria de juzgado de distrito y de tribunal colegiado de circuito. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se desempeñó como secretaria de estudio y cuenta de ponencia. Fue coordinadora de políticas de igualdad de género, integrante de la comisión substanciadora, secretaria general de acuerdos de Sala Superior y presidenta del Comité de Transparencia. En el año 2016 fue designada magistrada electoral y presidió Sala Regional Monterrey desde marzo de 2016 a marzo de 2019. Y dicho esto, le damos la más cordial bienvenida a la magistrada Claudia Valle Águila Soto. Muchísimas gracias, doctora Jarquín. Buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan en este día. Agradezco a la doctora Rubalcaba, la directora de la Escuela Judicial Electoral, y al doctor Alfonso Herrera por la invitación a participar en esta mesa de análisis. Les doy las gracias, además, por la oportunidad de conformar este panel con distinguidos especialistas en la materia. Saludo con mucho cariño al magistrado Armando Maitret Hernández, compañeros de judicatura y además amigos en lo personal. Todo mi respeto, todo mi cariño, un gusto verte, querido Armando, al maestro Fernando Duarac Camargo, a quien saludo con afecto, de quien conozco su obra y reconozco su trabajo en los temas especializados en materia electoral, en derecho parlamentario y sobre todo en este particular tema que nos convoca hoy. La reelección es un tema, como decía nuestra moderadora, de especial trascendencia, particularmente frente a los procesos electorales próximos, y me refiero a procesos electorales próximos, los que están ahora suspendidos en Hidalgo y Coahuila, como los procesos electorales que habrán de iniciar en septiembre de este año, concurrentes para el año 2021. Esta convocatoria para hacer hoy una revisión de los problemas o de los beneficios democráticos que podamos identificar en la reelección, creo que por esa particular circunstancia resulta sumamente pertinente. Para atender a los objetivos de nuestra charla, quisiera enfocarme únicamente, como decía la doctora Jarquín, hay dos tipos de reelección, pero yo me referiré, así lo ha dicho la Comisión de Venecia, no me referiré a la reelección periódica o la que tiene como intermedio otro proceso o otro tiempo del encargo, sino a la reelección consecutiva, y en particular en cuanto a ella, qué podemos identificar desde ahora como virtudes y qué podemos advertir también desde ahora como aspectos problemáticos. El debate, como sabemos, sobre la reelección consecutiva no es un debate nuevo. En nuestro país, las tentaciones de perpetuarse en el poder cuando la reelección se introduce por primera ocasión trajeron consigo una visión riesgosa de esta figura, tan es así que causó precisamente una no vigencia de esta posibilidad de continuar desempeñando un cargo público hasta prohibirla. De hecho, desde niños, muchos de quienes escuchamos hoy esta charla habrán escuchado este lema de sufragio efectivo, no reelección. Precisamente hoy el preguntarnos sobre la efectividad del sufragio para calificar o avalar una candidatura que vaya en reelección los hace pensar en diferentes cuestiones que son, desde mi punto de vista, las cuestiones que quiero dejar planteadas desde un inicio. No estamos hablando de un derecho a la reelección de manera automática. La reelección no es automática, tampoco es un derecho de postulación en instantáneo. De lo que va este derecho traído a la vida jurídica nuevamente en el orden jurídico nacional es una posibilidad de ejercer el derecho a ser votado y no de un derecho fundamental o de un principio constitucional, como se ha mencionado. El principio constitucional de la reelección no, es una posibilidad para ser postulados de nueva cuenta. Sí, en efecto, garantizado a nivel constitucional, pero no se trata de un derecho fundamental o de un principio constitucional base de los procesos electorales, y esto hay que dejarlo en claro a partir de estos apuntes.
Hoy, en pleno siglo XXI, el contexto ha cambiado. Las décadas de profundo recelo que se tenía respecto de la reelección, sobre todo la reelección presidencial o la elección de gobernadores, quedaron atrás, no están contempladas en esta reforma vigente a partir de 2014 y que aprobaremos en 2018. Se trata, desde luego, de instalar de nueva cuenta esta posibilidad de continuidad en el cargo, pero buscando, al menos así se expresa en la exposición de motivos de la reforma, aspectos particulares que en ella se hizo hincapié y que convencieron y generaron este consenso político. La continuidad en las políticas públicas, una de las más importantes en ella, porque dado el periodo, por ejemplo, de los gobiernos municipales de 3 años, se señalaba que difícilmente podían tener continuidad políticas públicas útiles. La profesionalización del trabajo legislativo, desde luego, concretamente del trabajo a cargo del Poder Legislativo y de la Administración Municipal, es que se dan estos principales argumentos que dan sustento a lo que hoy es la posibilidad de reelección de alcaldes, de síndicos, de regidores y de legisladores y legisladoras en el plano local y en el plano federal. Estamos hablando que esta reforma tiene ya 6 años y medio, se vio a la luz la nueva posibilidad de reelección el 10 de febrero de 2014, se publica esta reforma constitucional que, como decíamos, permite esta reelección de legisladores federales y locales y de quienes integran ayuntamientos. Después, en el caso de la Ciudad de México, esta reforma de reelección a las ahora llamadas alcaldías se da en la reforma constitucional local de enero de 2016, en los mismos términos básicamente que se sentó en la reforma del 2014. No me extenderé mucho porque ya nos hizo favor de sentar el tema la moderadora en el plano justamente de la periodicidad o el máximo periodo por el cual podrían mantenerse en funciones quienes pudieran ser reelectos. Solo decir que en la reforma federal se indicó que podían acceder a esta posibilidad de reelección las personas electas en el proceso federal de 2018. De ahí que hoy, frente a esta posibilidad de reelección, las y los actuales diputados federales, en la práctica vamos a ver en el próximo proceso electoral el desarrollo exponencial de esta figura, y en el plano local ya hemos visto algunos ejercicios, como decía antes, estamos por retomar seguramente los trabajos de las elecciones de Hidalgo y de Coahuila, donde están en un proceso ya avanzado de inicio, pero que la pandemia tuvo que imponer una lógica diferente. Vamos a empezar a escribir, lo debemos decir así, la real historia de la reelección. No está escrita aún. El derecho está previsto, pero el ejercicio de este derecho y la forma en que se va a ejercer ese derecho es lo que vamos a ver, y vamos a abrir el abanico de las posibilidades para ello. Por eso es importante ver cuáles son los aspectos positivos que podemos esperar y los aspectos de problema que también podemos adelantar, ¿no? ¿Cuáles son estos dividendos que podemos esperar, los beneficios democráticos de la reelección? Entre los argumentos que se dieron durante este proceso legislativo que culminó con la reforma están, y lo conocemos pronto desde el plano de que se plasmó así en la exposición de motivos, el generar un vínculo más directo y estrecho con el electorado. Hoy vamos a ver si ese vínculo estrecho y directo con el electorado de quienes buscan ser reelectos se logra o no, el fomentar relaciones de confianza entre los representantes y los representados y el abonar a una rendición de cuentas. La exposición de motivos de la reforma también enfatizó como beneficios la profesionalización en los cargos electivos y el fortalecimiento y la continuidad del quehacer público, como lo mencionábamos antes, y cuando analiza la Corte y el Tribunal Electoral estas reformas de 2014 también reconocen precisamente como uno de los objetivos de la elección consecutiva este reconocimiento del buen desempeño del cargo del servidor público que se vea favorecido con el voto popular. Este reconocimiento, aval o evaluación que podemos esperar que se deba dar. La Corte habla de que ese reconocimiento que se puede dar a partir del aval o la reiteración del voto a favor de una candidatura en vía de reelección debe incentivar el buen trabajo del funcionariado público ante una expectativa precisamente de continuar en el cargo. Vaya, se trata de la posibilidad del electorado de recompensarle o de reconocerle al gobernante su desempeño. De esto lo mantendremos en este aspecto de las bases por las cuales la reelección
vuelve a cobrar vida en nuestro marco jurídico y en el espectro de posibilidades de competir. Pero, ¿qué es lo que tenemos hoy como algunos aspectos que tendríamos que analizar? Creo que uno de los puntos primordiales en el tema de las candidaturas de reelección es identificar, como decíamos de inicio, que no se trata de un derecho en automático y que los partidos políticos, para poder definir sus candidaturas con esta medición del trabajo logrado, también tiene que ver con la percepción de popularidad o de aceptación y fortaleza de la misma candidatura. Al plano del interior de los partidos políticos tiene que generar una serie de reglas, de lineamientos, base, medibles y constatables para que defina si en sus candidaturas y en su proyecto de propuesta política considerará o no considerará a quienes pudieran aspirar en la vía de la reelección, porque como decíamos antes, no se trata de un derecho adquirido, no se trata de un derecho preferente, se trata de una posibilidad de acceso primero a el ser postulado. Y de frente a lograr la candidatura y presentarse como opción política a la ciudadanía, encontramos otros aspectos que debemos de considerar. Se preparó el terreno para que la ciudadanía conozca en un espectro más general y más global el trabajo realizado. Se preparó en esta medida la rendición de cuentas, el posible electorado que debe de dar ese aval cuenta con los elementos mínimos indispensables para darlo. Será en las campañas que se presenten y puedan presentarse estos logros precisamente de manera válida por quienes buscan la reelección como una propuesta de continuidad, que recordemos que es la base precisamente en la cual se sustenta el hecho de que pueda presentarse ante la ciudadanía como una opción para reiterar el compromiso dado en la función, en el ejercicio de la función. Y ahí creo que las directrices y las reglas que se den, que tal vez las podamos ver incluso plasmadas ya en las convocatorias que emitan los propios partidos políticos para sus procesos internos de selección, tendrán que establecer este criterio objetivizado, medible, constatable, precisamente para garantizar también otro derecho, el derecho del resto de la militancia que quiera ser postulado y que busque en este pluralismo interno de propuestas de los partidos políticos ser considerado, porque una de las cuestiones que la reelección debe de garantizar y armonizar es la pluralidad de candidaturas al interior de los partidos políticos para evitar una generación de nuevas élites o de nuevos cacicazgos de candidaturas al interior de los partidos políticos, y en esa medida deberán armonizarse los derechos del resto de la militancia con los derechos ciudadanos de las y los militantes de partido que, habiendo ocupado un cargo, busquen ir en un nuevo proceso electoral por una candidatura vía reelección. Creo que otro de los retos importantes lo tiene la ciudadanía de frente a identificar cuál ha sido el trabajo realizado por los municipios, por la administración municipal o por las y los legisladores. Y vaya que es una tarea compleja, porque no podríamos señalar, en el caso me voy a referir a las y los legisladores, que podamos medir su trabajo o la calidad del desempeño profesional, del desarrollo del hacer y del quehacer parlamentario por la asistencia a sesiones de Congreso, porque es parte de sus obligaciones, como tampoco podríamos medir únicamente por la presentación de iniciativas, cuando sabemos que la presentación de iniciativas tampoco es un trabajo unipersonal, en ocasiones las más. Por supuesto, quien presenta la iniciativa abandera la iniciativa, pero atrás de este trabajo está el trabajo de bastantes grupos parlamentarios, no solamente dentro del grupo parlamentario, sino una unión de grupos parlamentarios que apoyan una misma propuesta, y ahí se diluye cómo podríamos identificar cuál ha sido el trabajo de las y los legisladores para hablar de una profesionalización en el plano individual o personal de vista a una posible reelección. Creo que hay mucho camino por andar. Llegamos a las vísperas del proceso electoral federal sin una modificación legal que establezca o desarrolle
las bases del derecho protegido y garantizado en la Constitución a la posibilidad de reelección, y por lo tanto, como lo ha mencionado el Instituto Nacional Electoral, se tendrán que dar bases y directrices desde el interior de los partidos políticos y desde las autoridades electorales en el plano federal y en el plano local, desde luego con un consenso y una visión de los propios partidos políticos que están representados en estos organismos electorales, pero también además buscando armonizar el derecho a la ciudadanía a dar ese aval o quitar el aval del desarrollo de las tareas realizadas por quien busca esta reelección. También el derecho de los propios partidos políticos a autoorganizarse y definir cuáles serán las candidaturas más competitivas por las que deben optar para alcanzar el triunfo, que ese es precisamente el propósito principal de presentarse a las elecciones, la obtención del triunfo en las urnas. Y además tendremos que verificar de nueva cuenta que en el plano de candidaturas se respeten los principios de paridad. El principio de paridad en la postulación, que ya hay camino andado, hay casos que han llegado a la Sala Superior, como la identificación del marco normativo de Chihuahua, en el que se planteaba una supuesta tensión entre el principio de paridad de género en la postulación y de frente a lo que se llamó el derecho a la reelección, hoy definido en criterios firmes de los tribunales constitucionales, que no se trata de un derecho de la misma jerarquía, que no se trata de una colisión de principios, sino de una posibilidad de la vertiente del derecho de acceso al voto. No sé cómo voy en los tiempos, si me puedes decir, por favor. Puede continuar. Creo que uno de los puntos que va a pasar, como ya ha pasado, para cerrar esta primera parte de mi intervención, es el tema de la neutralidad electoral, de la integridad electoral, del no uso de los recursos públicos de los que desde luego pueden tener acceso con motivo de su función las y los legisladores y los presidentas municipales que puedan optar por la reelección. Creo que de entrada tienen un hándicap en contra de una percepción que quien compite desde el desempeño del cargo durante la campaña tiene una posición ventajosa. Lo cierto es que, como bien lo decíamos de inicio, el deber legal de separación del cargo no está previsto en todas las legislaciones locales. En el plano federal, también el punto de si existe o no esta obligación de separación, todas las corrientes parecen ir al punto que podría incluso ser un contrasentido de que quien busca la reelección deba separarse del cargo que está desempeñando. En los hechos resultará complejo normarlo. Tenemos ejemplos como el de Coahuila, por ejemplo, en el que en el proceso electoral pasado se dictaron lineamientos a partir del Instituto Electoral Local, donde señalaba que las presidencias municipales tendrían un horario de trabajo y después de ese horario podrían ir a hacer campaña. Creo que existe en la cultura de la sociedad que un presidente, una presidenta municipal es presidente municipal todas las horas del día. Lo discutieron hace tiempo en Sala Superior cuando decía, un legislador no deja de ser legislador porque no esté en el recinto del Parlamento, y esto es así, de tal manera que se puedan establecer, y sería lo deseable, una serie de lineamientos e inclusive la posibilidad de que aún sin tener el deber de separarse, pudieran optar por la separación del cargo quienes así consideren, garantiza que esa percepción de posible ventaja indebida pudiera darse, podría ser sano para la ciudadanía, más allá de implementar horarios. Me parece que la función no conoce de horarios, que inclusive esto sería una división de responsabilidades compleja de asimilarse. Y lo que sí es una realidad es que si bien hoy no tenemos una ley reglamentaria, el artículo 134 de la Constitución, que establece la prohibición del destino de recursos públicos, con ello me estoy centrando en la neutralidad y la equidad en la contienda sin hacer uso de estos recursos públicos, son mandatos que les son doblemente exigibles de observancia a quienes, siendo funcionarias y funcionarios públicos, busquen en la competencia electoral con legítimo derecho buscar la reelección, tendrán un doble compromiso de que no se preste a confusiones el hecho de que realicen tareas
destinando recursos públicos para apoyar su candidatura. Creo que es deseable que en un próximo ejercicio la ley y ellas y ellos mismos se blinden respecto de esta desconfianza que puede generarse. No han sido pocos los casos que hemos conocido en las salas regionales, seguramente Armando se acordará de algunos otros. En Sala Regional Monterrey tuvimos en ejercicios pasados, en 2018, algunos casos de diputados locales que competían para diputaciones federales, en los cuales no tenían el deber de separarse del cargo y se presentaron sendas quejas y denuncias donde se señalaba que se utilizaba el ejercicio mismo de la función para una promoción personalizada que los colocaba en una situación de ventaja frente al electorado. Tampoco faltaron algunos casos de presidencias municipales donde los promos de la campaña se aducía que utilizaban instalaciones públicas del ayuntamiento y que por lo tanto era un uso indebido de los recursos públicos que tenían acceso, o una repetición de la promoción de sus logros en el gobierno en páginas personales de redes sociales como una suerte de espejo de las páginas oficiales del gobierno, de la autoridad de la que formaban parte. Creo que la ciudadanía quiere ver candidaturas que tengan propuestas firmes. Creo que la ciudadanía debe esperar que las propuestas de quienes van en reelección hablen y puedan hablar de los logros de su gobierno y que estos sean constatables, pero se tiene que dar un diálogo y no solo una información unidireccional de quienes en este caso puedan hablar de sus logros de gobierno y que solamente quien sea su contrincante electoral los refute. Ese debate, sin ir a mayor profundidad, no podrá darle a la ciudadanía la información completa, necesaria y suficiente para normar lo que se busca en reelección. Avalar o bien no avalar una candidatura en continuidad. Me parece que estos son puntos esenciales que hoy debemos de esperar como un compromiso de los propios partidos políticos y como un compromiso de los propios actores políticos. Las autoridades podemos contribuir, desde luego, a generar en el espacio de la cultura jurídica el conocimiento de los criterios que se han dado ya para normar y garantizar el deber de neutralidad electoral, de neutralidad y de equidad en la contienda. Y desde luego decir de nueva cuenta que tal vez hoy el tema de los informes de labores va a volver a ser un tema de debate, si es a partir de ahí, hoy con vísperas de los procesos electorales y de las posibles candidaturas en reelección, que se vean o no como informes reales del quehacer administrativo, del quehacer legislativo, para cumplir con estos elementos mínimos de que la ciudadanía pueda normar su criterio de avalar o no candidaturas que puedan ser vistas en el proceso como continuidad de buenas políticas públicas, como continuidad de cercanía y fortaleza de una política pública o de profesionalización en el desempeño de los cargos. Creo que vamos a empezar a ver estos ejercicios y que tendremos que ser también muy cuidadosos de identificar precisamente que la contienda se dé cumpliendo con el principio de equidad en el uso de los recursos públicos, con el no desvío de los programas sociales y sobre todo con propuestas constatables para la ciudadanía sobre el fondo de su buena gestión, si esta existiera. Muchísimas gracias por la invitación. Me reservo una segunda oportunidad de abundar en ello. Gracias. Muchísimas gracias, magistrada. Importantísima su participación, que ha abierto este debate que esperamos mantener y haciendo énfasis principalmente sobre las ventajas y los retos en los que se traduce la reelección y en el hecho de que la reelección no debe ser entendida como un derecho, sino como una posibilidad a partir del ejercicio del sufragio pasivo, y en el sentido de que la misma en México se traduce en el sentido de continuidad en el cargo, lo que va a permitir que los votantes valoren, y esto es importantísimo destacar, el desempeño ejercido en el cargo por parte del funcionario o funcionaria que pretenda la reelección. Por otro lado, debemos también identificar que
que este ejercicio no se va a hacer en automático, por lo que existen muchos aspectos que deberán ser plasmados a través de reglas por los propios partidos políticos con base a su derecho de autoorganización. Dicho esto, voy a permitirme presentar al magistrado Armando Maitret Hernández para darle el uso de la palabra. El magistrado Maitret Hernández es actualmente magistrado en el 16º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito. Posee 23 años de experiencia en el ámbito del derecho electoral y ocupó los cargos de magistrado del Tribunal Electoral de Ciudad de México y magistrado presidente de Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es licenciado y maestro por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es especialista de carrera judicial por el Instituto de la Judicatura Federal y especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. Se ha desempeñado como profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, además de ser profesor invitado en diversas universidades. Buenas tardes, magistrado, tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, Wendy. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Claudia. Y a todas y todos los que nos siguen por esta transmisión, que hay que reconocerlo, con mucha importancia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está difundiendo la cultura jurídica, la cultura político-electoral, y en esta época de resguardo en casa, pues me parece que es un gran mecanismo para prepararnos hacia todos los retos que vienen. En este sentido, agradezco muchísimo la invitación y mi reconocimiento pues a las y los magistrados de la Sala Superior por este pues importante proyecto de difusión de la cultura jurídica, y especialmente, bueno, el doctor Herrera, que me hizo la invitación a participar en este evento y que me permite pues no solo escuchar, sino aprender de dos grandes personas, la magistrada Claudia Valle, brillante impartidora de justicia y extraordinaria amiga, y del maestro Fernando Borac, que es, a final de cuentas, un referente obligado para todos aquellos que quieran hablar sobre reelección, no solo por la obra escrita, sino porque además quien desde la ciencia política o desde el derecho han escrito sobre esto, siempre van a encontrar citas a la obra del maestro Borac. Así es que, bueno, pues esta es una doble responsabilidad para participar, y más después de escuchar la brillante exposición de Claudia, que prácticamente abarcó muchos de los temas que seguramente los tres traíamos en mente. Y bueno, yo quiero señalar, porque además no solo son expertos en materia electoral los que nos siguen, sino entiendo que también al abrirse a través de los canales de YouTube, cualquier persona interesada en estos temas pudo acercarse, que el tema de la reelección en nuestro país pues es añejo, no solo en su postulación, sino en su defensa, una férrea defensa a que lo explicaré en un momento, en algún momento llegó a constituir un principio sobre el cual se basaron o se diseñaron buena parte de las reglas electorales. Y es que, como recordarán, el principio de no reelección pues fue puesto sobre la mesa, incluso paradójicamente por Porfirio Díaz, en contra de las intenciones reeleccionistas de Juárez y del Lerdo de Tejada. Es decir, así de paradójico de repente es la vida política de nuestro país. Claro, se exacerba este modelo después de la gestión de Porfirio Díaz, es una de las banderas del maderismo, y pareciera que la introducción del principio de no reelección consecutiva a los cargos legislativos y en los ayuntamientos es un producto directo de la revolución. Esto hay que aclararlo, que la Constitución de 17 no había una prohibición en esos términos. Es hasta 1933 que se introduce esta restricción,
y se introduce, así lo señalan, insisto, quienes han estudiado con profundidad el tema, y aquí invito a que lean una publicación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un magnífico libro pequeño, pero sustancioso en su contenido, Reelección inmediata, retos de su regulación, justamente del maestro Fernando Dvorak. Bien, y todos coinciden que en realidad hubo una intencionalidad del partido que se estaba constituyendo y que pretendió, y que a la larga se volvió hegemónico, de controlar a su militancia. Es decir, que los candidatos del Partido Nacional Revolucionario no tuvieran un deber de fidelidad y de lealtad hacia el electorado, sino al partido mismo, a las cúpulas del partido y específicamente al presidente fuerte que se estaba conformando. Entonces, esta prohibición hacia la reelección inmediata tiene un sentido político pragmático de control de la participación política. En otras palabras, es una medida restrictiva hacia la ciudadanía. Pero, y aquí también la ciencia política creo que está generando consensos en ese sentido, de que no solo restringía los derechos de los posibles aspirantes a la reelección, sino de la ciudadanía, y esto es más delicado, de la ciudadanía a poder refrendar el apoyo a través de su voto a estas gestiones que hubieran hecho en los cargos de elección popular. Hubo intentos de eliminarla, el más notable creo que es en 1964, y de ahí pues ha habido, pues a finales de los 90s y casi todo este siglo, pues han estado empujando desde la academia la necesidad de que se eliminara esa restricción como un mecanismo para hacer avanzar nuestro modelo democrático, en donde se empodere aún más a la ciudadanía y pueda tener la posibilidad de premiar o reprobar la gestión de sus representantes populares. Es así que en el 2014 finalmente estas voces fueron escuchadas, se introdujo en la Constitución la posibilidad de que las personas puedan reelegirse. No obstante, y ya hablaremos y debatiremos seguramente más adelante, se puso un candado que a mí me parece que a la larga la intención muy buena de que se empodere a la ciudadanía termina siendo otra vez exacerbar aquello que el partido hegemónico estableció como modelo de restricción. ¿Por qué? Porque es un candado tan fuerte para que alguien pueda reelegirse que prácticamente, me parece, va a poner muchísimas barreras para su efectividad. Y es que solo pueden reelegirse aquellas personas por el mismo partido político que los postuló, o la coalición que los llevó al poder, salvo que se hayan separado o hayan sido separados del partido político antes de la mitad de su gestión. Esto pues acota muchísimo, si ya de por sí Claudia ponía sobre la mesa muchos de los temas a los que se enfrentará una persona que pretenda reelegirse, de entrada, ser por el mismo partido político. Déjenme ponerlo así, no estoy tan seguro que empodere a la ciudadanía electora respecto de ese distrito, sino mantiene de alguna manera la posibilidad de que el representante popular guarde lealtad a su partido y a las cúpulas, porque si no, de otra manera, será muy difícil que sea nuevamente postulado. Entonces, pareciera que esta buena intencionalidad que está detrás de la eliminación de la restricción, con este candado damos otra vez un paso hacia atrás para que se impongan las dirigencias de los partidos políticos, se imponga la disciplina y se impongan pues estas, déjenme decirlo aquí, estas votaciones, piensen en los órganos legislativos,
estas votaciones con poca libertad para los diputados. Estas votaciones en bloque, defendiendo más los intereses del partido político que defendiendo las voces de los electorados que los llevaron. Pero bueno, en algo coincido, bueno, casi todo coincido con Claudia, pero algo que creo que tenemos que ser enfáticos es que esta reforma de 2014, en este momento es muy difícil evaluarla, porque por primera vez, digamos, a nivel local ya hay algunas entidades que han experimentado la posibilidad de la reelección en órganos legislativos o en algunos ayuntamientos. La verdad no encontré datos para hacerles una presentación numérica general de cuántos diputados locales se han reelecto y cuántos integrantes del ayuntamiento, como para medir al menos cuantitativamente qué porcentaje de personas que participan hacia la reelección son evaluados de manera positiva por el electorado. Y a nivel federal, pues la elección del 21 será la primera vez que los diputados electos en el 2018 puedan ser reelegidos y en su caso mantenerse en el cargo. A ver, decía que efectivamente este principio de no reelección en algún momento fue un principio si partimos de la base de que desde esa norma restrictiva se generó o se diseñó un modelo electoral con muchas normas que implicaban procedimientos direccionados hacia la selección de candidaturas, reglas de competencia diseñadas a base de que no podían participar personas que estuvieran en un cargo público, si es que no se separaban antes y no podían participar por el mismo cargo, integración de listas. Entonces, me parece que desde cierta perspectiva podría entenderse como un principio, pero este dogmatismo que se dio del principio de no reelección incidió desde luego en las carreras políticas, en los mecanismos de hacer política en México, en la falta de institucionalidad, en la falta de profesionalización, en la generación de corrupción, en transfugismo, así como en el incumplimiento de programas y propuestas electorales que habían sido votadas. Es decir, el principio de no reelección, y tampoco lo voy a satanizar, pero generó una grave traición al electorado y a la democracia misma, porque degeneró en una serie de malas prácticas electorales que no abonaron a la calidad de nuestros procesos de decisión democrática. La reforma de 2014 sobre reelección inmediata creo que es inobjetable y no hay que digamos, encarecer el mérito. Tiene una inobjetable bondad, no solo deóntica, sino política. Pero mi pregunta que quiero plantearles pues, a la experta, al experto, es si es posible lograr lo que se pretendió con la clase política que tenemos, el sistema de partido que tenemos y el electorado que tenemos. Una clase política que parece ser que solo sabe hacer política como se hacía en el régimen hegemónico. Un sistema de partidos que parece ser solo sabe hacer política en los términos de ese viejo régimen. Y un electorado que no termina de involucrarse en la vida pública. Estos puntos me llevan, en principio, y espero después de esta plática cambiar mi posición, de verdad, honestamente espero cambiarla, a ser muy escéptico en este momento de si en México vamos a ver en un corto plazo o inclusive en un mediano plazo las bondades que las tiene esta reforma electoral. Y es que debemos empezar, creo yo, en México por construir demócratas en la ciudadanía, demócratas en los partidos y demócratas en las candidaturas. Y decía bien Claudia, es la primera vez que vamos a implementar este modelo. De manera tal que ojalá podamos vernos después del proceso electoral del 21 para poder evaluar, primero, si es cierto que la posibilidad de reelección
tuvo efecto en la rendición de cuentas ante los electores. Yo coincido plenamente, si a lo que le están apostando los actuales representantes populares es hacer estos informes de labores que les sirven única y exclusivamente para la promoción personalizada, porque lo relevante es el acto del informe, la publicidad, los grandes espectaculares donde dice el diputado te rinde informes. Y cuando alguien presencia o accede a eso, realmente no hay información valiosa para que el electorado pueda evaluar. Entonces, vamos a ver si después del proceso electoral hay un efecto en la rendición de cuentas. También creo que vamos a ver, y en esto los tribunales van a ser muy importantes en difundir la información, los tribunales electorales, cómo se dio este debido equilibrio entre la posibilidad de ser reelecto. Yo también me decanto en que no es un derecho humano subjetivo, no hay un derecho a la reelección, si acaso hay una expectativa de derecho, o, mejor dicho, es una modalidad de participación política hoy día. Y esa modalidad, desde luego hay que salvaguardarla en su momento cuando esté en juego, pero tiene que haber un justo equilibrio con el derecho humano de participación política en su vertiente de ser postulado de otras personas. Ahí sí hay involucrado un derecho humano, junto con el derecho humano del candidato a ser postulado, pero no per se a ser reelecto. Esto depende de muchas vertientes que ya Claudia expuso. El derecho, o al menos así ha sido reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Electoral, de autoorganización de los partidos políticos. Porque yo no veo, y no sería deseable, que un tribunal diga quién es el candidato o candidata de un partido político. Esto no, me parece que no es adecuado. Entonces, y estos son de las normas que no perfeccionó nuestra legislación, yo creo que más adelante sí tendríamos que estar pensando para darle una cierta orientación y fortaleza a la participación a través de la reelección, que pudiera haber primarias en donde la ciudadanía vaya perfilando las respectivas candidaturas. Porque, bien lo decía Claudia, y lo rescato otra vez, hay muchos derechos y principios involucrados. No se, digamos, la legislatura, lo voy a decir, fue muy irresponsable en no modificar las condiciones de participación para esta modalidad. Hoy tenemos posibilidad de reelección, pero con reglas construidas, diseñadas, donde va a chocar con algunos aspectos, o ya chocó en algunas entidades. Insisto, con los derechos humanos de participación política, con las reglas de equidad en la competencia, ahí no hay ninguna claridad. Y si bien la Corte Suprema de México estableció que era inconstitucional que exigieran a un candidato que quiere reelegirse separarse del cargo, me parece que permaneciendo en el cargo va a tener que ser extremadamente cuidadoso o cuidadosa de no vulnerar las reglas de equidad, porque cuando se violan, fíjense lo que pasa, se puede perder la candidatura o se le puede anular la elección. Y entonces pasa a un segundo plano el refrendo de la voluntad popular respecto de este personaje. La tentación de la violación a los principios de neutralidad siempre está latente en los servidores públicos. Quienes nos dedicamos a esto lo vemos un día sí y el otro también, en donde a propósito del cargo, incluso déjenme decirlo, Fernando es un experto, yo veo con muy poca simpatía las labores de gestión social que hacen los legisladores. Y buena parte del presupuesto e incluso de la dieta que se les asigna tiene que ver para la gestión social. No es su función. Los legisladores, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la ciencia política, tienen la labor de legislar y tienen la labor, y así son los regímenes parlamentarios, de ser un contrapeso al Ejecutivo, específicamente en el tema del gasto público. Entonces, y el principio de paridad creo que va a ser un tema que puede desbordar,
y sé que ya Wendy me hizo así la señal que me estoy excediendo. Ya termino con esta idea, a reserva de que abundemos algunos temas más adelante. El principio de paridad. Solo agrego 2 puntos a lo que ha dicho Claudia. Muchos partidos se subieron a la ola paritaria, y me parece muy bien, y algunos establecieron reglas de alternancia. Es decir, si en un determinado distrito ganó una candidatura masculina, en la siguiente postulación tiene que ser femenina. Y esto tiene mucho sentido si es que la forma de hacer efectiva la paridad, no solo en la participación, sino como punto de llegada, es que las pongan a competir a las mujeres en distritos exitosos, en distritos o en municipios donde hay una posibilidad real de éxito electoral. Y aquí sí que va a chocar con esta, digamos, intención reeleccionista de las diversas candidaturas. Y solo para dejar la polémica, y mi escepticismo viene, es que yo hasta el momento, después de casi 2 años de gestión de la legislatura federal, no veo que estén cambiando las cosas en la forma de hacer política. Veo bancadas muy cuestionadas, votando por intereses de los partidos, apoyando políticas que no son, muchas de ellas en beneficio de la población, de sus electores, sino a un statu quo donde hubo alternancia de partidos, pero con las mismas modalidades e intereses políticos de permanencia en el poder. Muchísimas gracias, hasta acá lo dejo, y ahora pues me gustaría de verdad escuchar a Fernando. Muchísimas gracias, magistrado. Interesantísimas los planteamientos que nos ha hecho, principalmente en cuanto a dilucidar sobre la cuestión de si la clase política mexicana y si el electorado están realmente preparados para poder llevar a cabo la reelección con miras de cumplir realmente los objetivos o los efectos que se pretenden con la misma. Esperamos que luego en las posteriores participaciones del resto de panelistas puedan debatir, si así lo entienden, necesario sobre este planteamiento que ha hecho el magistrado Maitret. Y dicho esto, paso a presentar al maestro Fernando Francisco Borac Camargo, quien es analista y consultor político, licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en Estudios Legislativos por la Universidad de Geo en Reino Unido. Es coordinador del Diplomado en Planeación y Operación Legislativa en el ITAM. Es también profesor de asignatura en la misma institución educativa y en la Universidad Iberoamericana. Ha sido coordinador y coautor de la obra El legislador a examen, el debate sobre la reelección legislativa en México, publicada en el año 2003, coautor también del libro Caminando hacia el futuro, la experiencia de la movilidad en la Ciudad de México, y también del libro que se publicó por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de reelección consecutiva. Como vemos, tiene un amplio bagaje sobre este tema y, por tanto, esperamos escuchar sus comentarios. Bienvenido, maestro Duro. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la conducción, Wendy. Para mí es un gran honor la invitación de estar aquí en la Escuela Judicial Electoral, invitado por el Tribunal Electoral, y definitivamente ha sido un gran aprendizaje. Escuché las ponencias de la magistrada Claudia Valle y del magistrado Armando Maitret, y creo que tengo previsto más o menos contestar las dudas que tiene el magistrado a lo largo de la ponencia. Espero poder lograrlo. Y bueno, pues quiero aportar mi visión desde la ciencia política. He tenido, creo que sí se puede llamar el privilegio de tratar el tema desde la academia, desde el activismo y ahora a darle seguimiento a la reelección inmediata. Y quiero basar mi intervención a partir de 3 premisas. Y voy a iniciar con la primera. Ningún arreglo institucional es perfecto. Es decir, todos los arreglos institucionales a lo largo de los milenios que tenemos de civilización han sido siempre imperfectos y calibrables siempre a través de la prueba y el error. Es decir, bajo lo anterior,
la reelección siempre va a traer efectos predecibles y efectos impredecibles. Y dentro de esos efectos impredecibles puede haber accidentes afortunados que ayuden a que funcione mejor y resultados adversos. Y no somos capaces de predecirlos todos. Pero entre más podamos entender de dónde viene la reforma, tendremos mejor capacidad de adelantar escenarios. Y si nada es perfecto, y si todo es predecible o impredecible, siempre hay, en la medida que estas reglas del juego ayudan a una cierta élite política, siempre habrá interés en preservar un arreglo cuando eso conviene a las élites. Y en el caso de la reelección, aún admitiendo que habrá efectos muy diversos, durante muchos años fue un tema tabú, como bien lo señaló el magistrado Maiter. ¿Por qué? Porque fue el fundamento de la gobernabilidad de un partido político que se hizo hegemónico a través de mantener el control absoluto sobre los accesos y rotación de las élites políticas. No existe en la historia de México una evidencia en contra de la reelección de los legisladores y autoridades municipales. De hecho, las tasas de reelección desde 1857, cuando se adoptó un sistema de distritos electorales, dejando a un lado un sistema de elección de pueblos, hasta 1933 mostró tasas muy bajas, solamente fue elevado en los últimos años del Porfiriato. E incluso, como se comentó, fue también una base de un discurso político. En ese sentido, hablamos más de un tema tabú, y muchos de los recelos y muchos de los argumentos en contra de la propia reelección se fundamentaron no en un realismo político, sino en torno a la defensa de un statu quo que convenía a un partido. Y aquí comenzamos a hablar de un tema. Muchos argumentos en contra iban en torno a vamos a lograr a una mejor ciudadanía. Yo parto de otro paradigma completamente distinto, es el realismo político. El hombre es el lobo por el hombre, por ejemplo, diría Hobbes o diría Madison, el pueblo siempre va a ser ignorante de alguna u otra forma. Ahora, ¿qué vamos a hacer bajo esas premisas? Vamos a generar, para limitar a una élite política que siempre va a ser la misma a lo largo de la historia, vamos a generar reglas para vigilarlos, vamos a pulir los checks and balances, vamos a pulir los contrapesos, y para el otro vamos a empezar a abrir ámbitos de libertad para responsabilizar a la ciudadanía. ¿Qué significa esto? La no reelección en su momento limitó al Poder Legislativo sobre su capacidad de vigilar. Es decir, si la rotación era inmediata cada 3 años, y si un legislador sabía que hiciera lo que hiciera, no iba a quedarse, naturalmente los incentivos van a ir siempre en torno a quedar bien con el partido. La reelección en ese sentido no va a ser magia, va a generar una serie de incentivos para que comiencen a calibrarse las reglas del juego hacia una democracia más funcional. Por lo tanto, siempre cuando se hablaba de la reelección durante muchos años, se decía, ¿es una panacea? Y la respuesta es no, no es una panacea. Y eso va hacia la segunda parte de lo que quiero exponer. Los efectos de la reelección no van a ser inmediatos. Vamos a pasar de un periodo de calibración que yo estimo durará de 6 a 9 años, pero ciertamente es una condición necesaria para que los cambios tengan lugar. Por ejemplo, un argumento que se presentó muchos años en contra de la reelección era, ¿por qué si los legisladores siempre van a ser políticos, generamos un servicio profesional de carrera? Problema, la reelección no va a traer nunca por sí misma el servicio parlamentario de carrera, pero todos los experimentos que hubo anteriormente en torno a eso, desde 1996, por ejemplo, que varios congresos locales experimentaron con eso, hasta la instauración de un servicio parlamentario de carrera en 2000 en la Cámara de Diputados y 2001 en el Senado, siempre fueron infructuosos por una razón. Para que funcione un sistema de carrera necesita haber una continuidad entre contratados, asesores y contratantes, los legisladores. Y cada uno de estos temas se reducen a eso. Necesitamos condiciones de continuidad para que los efectos se puedan dar, aún asumiendo que esos efectos solamente se pueden dar cuando comenzamos a vigilar, cuando comenzamos a hacer diagnósticos.
Es decir, la propia reelección no va a llevar necesariamente a ese estado, pero sí va a dar las herramientas para llegar a ello. Y quiero tratar algunos temas, como por ejemplo rendición de cuentas. La rendición de cuentas es el producto eficaz de la capacidad del ciudadano para exigir cuentas y castigar con el desempeño, más que una concesión graciosa del gobernante. ¿Qué significa? Se van a cuidar los legisladores o las autoridades municipales cuando hay un castigo. Y en ese sentido, a mi modo de ver, se habla demasiado sobre las ventajas de los legisladores y autoridades municipales que pueden sujetarse a la reelección. Indudablemente existen. A lo largo de muchos sistemas políticos, dependiendo de la fuerza del partido político o los mecanismos de selección internos, el contendiente a reelegirse tiene una ventaja de aproximadamente 10 puntos porcentuales de apoyo. Pero también poco se habla sobre la vulnerabilidad que va a tener el propio candidato a reelegirse ante un electorado. Y aquí quiero hablar un poco más sobre diversos temas. Asumo desde un total cinismo que los informes que van a hacer los legisladores van a ser meros boletines de prensa. No hay un formato claro sobre eso. También reconozco que muchos de los observatorios ciudadanos que se hacen sobre el tema, sobre la vigencia de los legisladores, se van sobre criterios numéricos y es muy fácil simular a partir de esos criterios numéricos. Los propios legisladores en todos los órganos legislativos están hechas realmente como una forma de posicionamiento más que como una forma de eficacia. Ahora, ante eso, mi respuesta es, entre más mecanismos haya, entre más grupos ciudadanos vigilen, entre más los partidos políticos guarden todo, mejor va a funcionar esto. Y aquí mi hipótesis es, un legislador que compite para quedarse va a ser mucho más vulnerable por todo lo que hizo, no tanto por un observatorio que diga que hizo bien las cosas, que también es relativo, sino por las propias oposiciones que van a saber que ya es el blanco a vencer, que ya es alguien que se va a tirar, que se tiene que superar. Y no solamente eso, sino también los propios cuadros jóvenes de los partidos van a saber que si quieren ellos en algún momento ser legisladores o ser alcaldes, van a saber que también sus propios propietarios en sus propios distritos de su propio partido pueden ser alguien a vencer. Es decir, la propia naturaleza humana, con sus propios defectos, va a ayudar a generar ese tipo de cambios. Por lo tanto, la rendición de cuentas va a ser ese producto. Y quiero aquí traer a la mesa un tema en donde esa misma rendición de cuentas funciona, el cabildeo. Es decir, el cabildeo es un gran mecanismo de contacto entre legisladores y organizaciones ciudadanas, grupos de presión, pero también existe la posibilidad de que haya actos de corrupción a partir de la actividad de cabildeo. ¿Qué pasa en los países en donde se ha regulado el tema? Hay un escándalo público a través de ese escándalo de corrupción, legisladores que saben muy bien que pueden perder abrumadoramente la siguiente elección por ese escándalo, renuncian. Y naturalmente el órgano legislativo, para tomar cartas sobre el asunto, porque también el escándalo les pega a todos, comienzan a limitarse, comienzan a definir marcos de transparencia, de rendición de cuentas y de integridad en la gestión pública. ¿A qué me refiero? La posibilidad de reelección trae incentivos para que comiencen a través de un escándalo público, a través de la presión ciudadana, para mejorarse estos procedimientos. Y ojo, no van a ser inmediatos, pero sí uno de los argumentos que presento durante muchos años es que sin eso no va a haber mejores normas. Quiero también volver al tema de la profesionalización. Ningún legislador hace exactamente lo mismo que otro legislador en otras partes del mundo. ¿A qué me refiero? Hay aproximadamente 43,000 legisladores nacionales y ninguno hace exactamente lo mismo que el otro para sobrevivir. No hay un legislador estándar. Lo que hace un legislador al momento de profesionalizarse es hacer un cálculo sobre su carrera a partir de 3 premisas. La primera, ¿qué quiere hacer? Muchas veces los legisladores quieren quedarse todo el tiempo que puedan en su cargo.
y hay mecanismos que ayudan a que se vayan depurando los más eficaces. Por ejemplo, en Estados Unidos existe la regla de antigüedad o seniority system, que significa un legislador va haciendo carrera en su distrito y al mismo tiempo va haciendo carrera en una comisión. Y no lo hace porque le nazca tratar un tema, sino porque eso le va a ayudar a tener un mejor perfil ante sus electores. Hay diversas reglas que ayudan a eso, naturalmente. Entonces, el primer elemento es qué quieres ser. ¿Quieres quedarte 12 años? ¿Quiere uno brincar hacia un ayuntamiento? ¿Quiere uno pasar unos 6 años en una legislatura local, luego pasar a la federal, luego irse a un ayuntamiento? ¿Qué cálculos va a hacer? Y naturalmente esa permanencia en un cargo permite desarrollar una mejor reputación o lo hace también más vulnerable para dar el siguiente brinco. Segundo elemento, ¿cuáles son las capacidades del legislador? No todos los legisladores son buenos para todo. Hay grandes operadores políticos, hay técnicos muy especializados en diversos temas, por los cuales quizás no votarían ni siquiera en sus casas en algunos casos, pero que son muy importantes para el partido. Hay negociadores natos, hay personas que incluso tienen motivación de estar en el distrito y naturalmente coincido totalmente con el magistrado Maestret al afirmar que para mí la gestión social involucrando dinero es algo indeseable. Pero también es cierto que los legisladores van a involucrarse en labores de gestoría o al menos tener una oficina en su distrito, porque la propia ciudadanía espera que esos legisladores estén cerca. Y mucha gente va a tener la expectativa de que el legislador al menos va a ayudar en algún trámite, no necesariamente pecuniario, sino estar ahí. Y obviamente es parte de los roles, de las expectativas y muchas veces de las motivaciones de los legisladores. Creo que hay que separar un poco algo que es indeseable a mi modo de ver, que es el dinero, o de algo que forma parte de expectativas claras. El al menos hacer, como dirían los legisladores británicos, cirugías. ¿Qué significa? Ir una vez al mes al distrito, sentarse en el ayuntamiento, escuchar a la gente, ponerte ahí galletitas para que platiquen y ver dar un informe de qué han hecho y obviamente de qué se espera a los ciudadanos. Entonces, cada legislador va a hacer diversas apuestas a partir de eso, de qué es lo que quieren hacer y para qué son capaces, para qué son buenos. Y la tercera, que es lo que va a tratar de la reelección. También esa profesionalización va en torno a quién va a ser más importante en la continuación de sus carreras. Hasta el momento el partido político es más importante que el ciudadano. ¿Qué es lo que va a ir pasando? El ciudadano va a ir cada vez teniendo más peso y aquí vamos a hablar también de una gradualidad. Creo que el impacto de la reelección va a ser muy importante y va a ser casi inmediato en distritos urbanos. En distritos rurales va a ser un poco más lento, pero va a ser imparable. Por lo tanto, en este orden de ideas, si lo trasladamos a un órgano legislativo, un legislador que está solamente 3 años no va a tener mucho cuidado para especializarse en algo. De hecho, si vemos el sistema de comisiones en el Congreso, hay más de 40 comisiones, cuando la media a nivel mundial es 12 comisiones por asamblea, o cuando lo recomendable es tantas comisiones como secretarías de Estado. ¿Por qué? Porque las comisiones serán una forma de mantener contento a una persona importante y de darle ciertos beneficios adicionales, como sobresueldo, quizás asesores, espacio de oficinas. Lo que puede pasar con reelección inmediata es, en cuanto haya un legislador que haya permanecido, va a haber otro rango. No solamente un rango de qué tan importante es para el partido, sino la permanencia. Y eso puede realinear los incentivos para una mayor racionalización. En mi modo de ver, las legislaturas 63, que fue la anterior a la 65, que va a ser la que se elegirá el año que entra, son de transición. Muchos legisladores todavía no se dan cuenta que van a tener que cambiar muchas estrategias para quedarse. Pero sí, ciertamente, a nivel institucional, el Congreso de la Unión está comenzando a ver que va a haber la continuidad. Están reactivando los mecanismos de servicio civil de carrera, por ejemplo,
y yo creo que con un núcleo de legisladores que permanezca va a ser más estable ese mecanismo. Y yo creo que vamos a ver una serie de aprendizajes. Los propios legisladores, muchos todavía no se dan cuenta de lo que va a implicar en el cambio de su discurso, en el cambio de su imagen, la posibilidad de reelección. Y vamos a ver mucha prueba y error en ese sentido. Y eso me lleva a la tercera parte de mi ponencia para comenzar a redondear. ¿Qué viene? El ciudadano está listo para la reelección. Ningún ciudadano en ningún país del mundo está listo para un cambio. Lo que vamos a ir viendo es que la reelección, al momento de darles una herramienta de empoderamiento, van a aprender. Y es un aprendizaje que no va a ser inmediato. Por lo tanto, el ciudadano, y también eso va a ir en torno hacia los partidos políticos. Un partido político que tenga personas que se puedan quedar en sus cargos, obviamente vamos a ver un efecto muy importante. En la primera ronda de reelección van a ser muy leales. Pero conforme tengan una base autónoma, van a poder revelarse más a los partidos políticos. Y en mi opinión, el candado del artículo 59 va a detonar a los partidos, va a dinamitar a los partidos por dentro más que para ayudarles, por una razón muy importante. Un legislador que tenga su propia base electoral va a chantajear al partido. ¿No me quieres reelegir? O que no me puedo mover de acuerdo al artículo 59 a otro partido, pero me llevo mi base electoral a otro partido para otro cargo en mi localidad. Ese legislador obviamente puede dinamitar el partido, puede romperlo. Ese legislador, además de todo, no le imposibilita hacer trabajo en base. Va a seguir trabajando en torno a una permanencia y eso va a llevar a otro cambio. Yo imagino para las elecciones de 2021-2024 un juicio de protección de derechos de la ciudadanía de un candidato a reelegirse en donde entren en un choque los intereses del partido local y los intereses del partido nacional. Y en ese sentido, una resolución hipotética que yo veo casi como inevitable es que el Tribunal Electoral decida que se entenderá, según ese artículo 59 constitucional, como partido que reselecciona al partido político del nivel al que aspira la persona ser reelecta. Es decir, se va a empoderar al partido político local para decidir sobre la reelección del edil o del regidor, se va a empoderar al partido político local para la reelección del candidato local, del diputado local, y se va a empoderar al partido político para la reelección del diputado federal o senador. Y eso va a implicar de inmediato descentralización de los partidos. Sí, coincido totalmente con que el candado del artículo 59 fue una buena intención, fue un error, pero creo que ese error fue porque no previeron los efectos de esa misma dinámica. Y en ese sentido estoy sobre los partidos políticos que tenemos. Los partidos políticos van a través de esta regla a ver cosas que nunca vieron y nunca predijeron. Un joven político ambicioso va a saber muy bien que tiene que hacer una base electoral propia a una costa del diputado propietario, que es de su partido, y eso va a llevar a otro tipo de normas. ¿Me iría yo por reglamentar a todos los partidos políticos? No necesariamente, en mi opinión. Es decir, creo que los mecanismos de selección de los partidos van a ser un indicador muy importante para un joven político ambicioso sobre si vale la pena o no vale la pena hacer carrera política en tal o cual partido. Por ejemplo, en Reino Unido, los dos partidos principales, el Partido Conservador y el Laborista. Cuando un joven desea hacer una carrera política en el Partido Conservador, lo que hacen los conservadores es comenzar a foguearlo. Lo mandan a debatir, lo mandan a talk shows, incluso los mandan en la primera vez en su elección a un distrito perdido. ¿Por qué? Porque se trata de tener resistencia. Y una vez que muestran un joven Tory que tiene la madera, lo mandan a un distrito ganable o a un distrito seguro. Y los laboristas, en cambio, tienen otro mecanismo de selección, una carrera dentro de los órganos del partido, especialmente dentro de los sindicatos del partido. Por eso, a mi modo de ver, creo que sí necesariamente habría que comenzar a generar ciertos mecanismos verificables de selección interna de los partidos,
Pero yo creo que hasta ahí, ya que un joven sepa muy bien qué tanto va a convenir estar en tal o cual partido, de acuerdo a qué tanto están o no. Por lo tanto, en los partidos que tenemos, creo que las elecciones de 2018 abrieron la puerta a una reconfiguración de los partidos que todavía no vemos. Y estoy casi seguro que el sistema de partidos que tendremos en 2027 va a ser muy distinto y precisamente un mecanismo a través de los cuales los partidos se van a recalibrar es ese cambio de reglas que tiene la reelección, además de una reconfiguración desde las propias localidades. Pero sí creo que tendremos una mejor clase política, no hay ninguna mejor clase política en ninguna parte del mundo en los últimos siglos. Lo que vamos a tener es que vamos a tener una élite política que se va a cuidar más con una posibilidad de premios y castigos, y eso con presiones ciudadanas eficaces, como pasa en cualquier democracia, va a llevar a reformas más asertivas para establecer mejores estándares de ética, de probidad y de estándares públicos. Tendremos mejores partidos políticos. Creo que la reelección va a hacer que los partidos políticos tengan que reconfigurarse a la de ya. Y tercero, mejores ciudadanías, en ninguna parte está una mejor ciudadanía. Lo que vamos a hacer es posibilitarlos a mejores herramientas de formación. Y yo creo que en ese sentido, entre más libertad haya, entre más grupos haya, repartiendo o distribuyendo información contradictoria sobre los legisladores para que haya un entorno de discusión, mejor va a funcionar esto. Soy muy cínico con lo que pueden hacer los legisladores sobre sí mismos, pero sí soy muy optimista con lo que van a hacer las personas que desean tirarlo sobre razones para su permanencia o no permanencia. Y quiero cerrar mi intervención con qué va a venir más adelante. La reacción es el punto final. Desde mi punto de vista, afortunadamente los partidos no reglamentaron la reelección, porque si no hubieran hecho lo que se esperaba, restringir la masa a sus propios intereses. Y en ese sentido es una bendición disfrazada que el Tribunal Electoral y en su caso el Instituto Nacional Electoral comiencen a reglamentar en la materia. ¿Qué es lo que puede pasar? Separación de cargo, estoy completamente a favor de que no se separen. Por una razón, la separación del cargo implica que el último año de sesiones del Congreso sea un año muerto. ¿Por qué? Porque se van todos los propietarios y se van los suplentes al Congreso y se pierde un año. Se genera una mejor vigilancia, sí se puede generar una mejor vigilancia estando en el cargo. Y se quita la simulación. De todas formas, el staff del legislador, aun cuando llegue el suplente, sigue operando a favor del legislador propietario, pero en elecciones. Creo que puede ayudar a mejores condiciones. ¿Es impopular? Claro que es impopular, pero creo que si se cambia un poco a decir, la oposición también se va a fortalecer mucho. En ese entorno se pueden cambiar las narrativas. ¿Dónde está el trabajo y dónde está la promoción? También vamos a ver que una persona que sabe que se puede quedar siempre va a estar haciendo alguna forma de campaña política. Hay que definir hasta dónde se puede o no y bajo qué esquema de uso de recursos se permite o no. Y otra vez va a ser calibración. Y quiero cerrar aquí ya mi intervención para dar ronda a un muy enriquecedor debate que vamos a tener con quienes nos están viendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Es importante el pronunciamiento que ha hecho sobre que ningún arreglo institucional es perfecto y que siempre debemos estar atentos a las pruebas de ensayo y error, por lo que los efectos de la reelección no pueden ser inmediatos, sino que es necesario llevar a cabo la prueba que se llevará a cabo en el caso de las legislaturas en los comicios de 2021 y que además se tiene que sumar una especie de diagnóstico sobre los impactos que va a tener la posibilidad de la reelección en diversos aspectos, como la rendición de cuentas, las apuestas de los legisladores y las legisladoras por ganar la voluntad del electorado y la apuesta por la permanencia, dejando en la mesa una serie de cuestiones como si la ciudadanía está lista para la reelección o si ese aprendizaje se irá haciendo con su puesta en marcha, qué efecto va a tener
romper el candado impuesto por el artículo 59 de la Constitución Federal, o cómo impactará la reelección en nuestro sistema de partidos políticos y en nuestra clase política. Dicho esto y agradeciéndoles a esta primera participación, pasaríamos a la etapa de preguntas y comentarios que nos han hecho llegar a través de las redes sociales. Y en este sentido, pues haré una serie de preguntas que van dirigidas a todos los panelistas o a algunos en específico, lo cual iré detallando en cada una de las cuestionamientos. Nos pregunta Priscila Iñiguez Escamilla, nos pregunta directamente para la magistrada Claudia Valle, ¿qué piensa de la reelección sin dejar el cargo que acaba de aprobar la 23ª legislatura del Congreso de Baja California? Priscila, muchas gracias por tu pregunta. Creo que es armónica en general con lo que mencionábamos antes. La posibilidad de que la reelección se busque sin abandonar la función, incluso lo mencionábamos antes, es un tema discutido y ya dilucidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inclusive por el propio Tribunal Electoral, inaplicándose en algunos casos a algunas porciones normativas de las leyes locales, si es una restricción excesiva o no lo es, de frente precisamente a la posibilidad que se tiene de continuidad en el cargo con las reglas que ya existen. A ver, la posibilidad, la regla más general es la no obligatoriedad de la licencia o separación del cargo. Así que hoy el Estado de Baja California, en ejercicio libre y soberano de su libertad de configuración normativa, opta por ello, no es inconstitucional, tiene libertad de definición, la Corte lo avaló así en distintas acciones de inconstitucionalidad y lo que vemos es una voluntad de la legislatura local de optar porque esa separación no sea un requisito indispensable. Lo decíamos antes, que no sea obligatorio no quiere decir que no se pueda optar por ella o que esté proscrita. Y ahí yo creo que la definición la tendrá al final la candidatura del funcionario o de la funcionaria que busque esa reelección, solamente no tendrá este deber impuesto en la norma, no por ello deja de tener una serie de candados que el propio orden jurídico vigente en Baja California y en otros estados de la República es el deber de cumplir con la equidad en la contienda, con el principio de neutralidad, con no utilizar o beneficiarse o capitalizar indebidamente la posibilidad de permanencia en el cargo con una ventaja indebida. Esa es la opinión que tendría respecto a este cuestionamiento. Muchas gracias, magistrada. Ahora una pregunta dirigida a todos los panelistas. Nos la hace llegar Nieves Ice a través de la red social de Facebook. Pregunta, ¿qué pasa con un candidato cuyo partido político pierde el registro a nivel nacional y solicita su registro como partido político local? El partido político, ya como partido local, lo postula. ¿Se considera reelección por el mismo partido? El candidato puede optar por una candidatura independiente y sería considerada reelección. No sé si alguien levanta la mano, el magistrado Maitret. Bien, creo que la contesto porque no me compromete en mi ámbito de jurisdicción. A la magistrada quizá podría adelantar criterio. Para mí es claro que sería el mismo partido político, sino con un ámbito de competencia nacional, sino estatal, quien lo estaría postulando y cumpliría el requisito que establece la Constitución. Pero lo que nos pregunta es muy interesante y no ha quedado perfectamente definido qué pasa con las candidaturas independientes. A mí me parece que en algunas entidades donde se ha regulado de manera excesiva que quien pretenda otra vez participar por la vía de la candidatura independiente tiene que ir al refrendo del número de firmas que le permita postularse. Aquí creo que sí hay un tema de constitucionalidad que se debe plantear y resolver.
Entonces, en concreto, a la pregunta, me parece que los partidos políticos, incluso, vamos a ver, aquí hay un tema bien interesante y que las voces de oposición a la reforma aprobada recientemente en marzo por la Cámara de Diputados, pero que ya no pudo concretarse en ley, ¿qué pasa con los diputados del Partido Encuentro Social? Ya ese partido dejó de tener registro y además estamos hablando de diputados federales. Pareciera que la respuesta que los legisladores encontraron es que cualquiera de los aliados que participaron en esa coalición los puede postular. Claro, la oposición está molesta eventualmente porque diría, finalmente se concreta en los hechos esa simulación porque siempre fueron siempre fueron candidaturas de Morena, ¿no? Es decir, va a haber aquí una serie de modalidades en donde las candidaturas van a buscar la forma de aparecer en la boleta por diversos partidos. Y terminaría, porque creo que ya no hay tiempo, creo que lo que dice Fernando es muy cierto. Aquí hay en la posibilidad de la reelección o de la postulación a la reelección, implicará un cambio de actitud de todos, ¿no? De partidos, de candidaturas, de ciudadanía. Y entonces, ciertamente, a jugar con el electorado, ojalá y no terminen siendo pequeños cacicazgos que a la larga terminen postulándose simplemente en el partido que más le reditúe a la candidatura. Yo me quedo con ese entusiasmo que ponen sobre la mesa de un cambio en las élites, de un cambio en la ciudadanía, y a lo mejor podemos ayudar, y otra vez creo que el Tribunal Electoral contribuye con eso, a modelos de educación cívica, difusión de la cultura política, de la legalidad. Hay que apostar a eso para que siempre sea una ciudadanía que se involucre cada vez más en los asuntos públicos. Creo que ahí está la solución de nuestro país a futuro, en el empoderamiento de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas. Muchas gracias, magistrado. No sé si algún otro panelista quiere participar en esta pregunta. Pues pasaríamos a la siguiente. Nos pregunta José Ramón Narváez, de la Escuela Judicial Electoral, si la reelección es una especie de veto o aval al buen ejercicio del cargo público, ¿no sería una razón parecida para la revocación de mandato generalizada para todos los cargos públicos? Sí, maestro Borak. Yo aquí veo una serie de problemas muy serios con el tema de la revocación, pensando la generalizada. Es decir, la revocación de mandato está pensada como un mecanismo excepcional por si todo falla. Por ejemplo, en los diversos países, para que funcione una revocación, necesita haber un convencimiento de incumplimiento de promesas de campaña. Debe ser solicitado por un umbral de representación muy alto. Estamos hablando de Estados Unidos del 33% y aquí en México para presidente de 3% del padrón del cargo a retirar. Y se hace una participación mayoritaria para hacerlo vinculante, 40% del electorado. Por lo tanto, creo que para mí, bajo esta óptica, en el caso de legisladores es prácticamente imposible aplicar. Por ejemplo, si un legislador se adscribe a la plataforma política del partido político que lo postula, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a retirar a todos los diputados en todos los distritos? ¿O cómo hacemos para los diputados de representación proporcional? Creo que hay muchas sombras que debemos empezar para hacer un proceso de revocación que es excepcional, una costumbre en realidad. Hay demasiados controles y creo que lo que vamos a ver en los próximos años es que tampoco es un mecanismo habitual, yo confío mucho más en lo habitual, que es la propia capacidad de reelección, antes de pensar que la revocación pueda ser usada cotidianamente para todo tipo de cosas. Bien diseñada, es un mecanismo excepcional y es, para hacer una analogía, la bomba atómica. Es decir, si todo va mal, hacemos esto. Pero obviamente el aprendizaje en los próximos años va a dar una más luz sobre para qué sirve qué cosa. Muchas gracias. Bueno,
Pasaríamos a otra pregunta que nos llega a través de las redes sociales. Nos preguntan cómo se podría hacer efectiva el equilibrio entre la reelección y el principio de paridad sustantiva. Sí, magistrada. No voy a comprometer criterio, voy a hablar de lo que ya se ha resuelto. Equilibrios entre reelección y paridad sustantiva. Yo diría equilibrios entre la paridad vista desde el punto de vista cualitativo. Es importante volver a reiterar lo que decíamos de inicio. No tienen igual peso. Partiendo de ahí, desde luego, la vía de acceso a una candidatura, que es la reelección, esta posibilidad de acceder a la candidatura, debe cumplir con todos los parámetros de la paridad. Si se opta por la definición de candidaturas por bloques de competitividad, que priva no solamente una paridad cuantitativa o de número de personas, sino una paridad cualitativa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha caminado en el efecto de conceder a la paridad, ya no en un criterio convexo o encontrado con la Sala Superior, sino que la paridad es un principio relacionado con el derecho a la igualdad que privilegia en materia política el mayor acceso de las mujeres a cargos de representación y de poder y el ejercicio del cargo. Por lo tanto, en esa dimensión debe de observarse la paridad y no solamente en el número ni en la primera concepción de horizontalidad y de verticalidad que se le veía en el caso de los ayuntamientos, en la conformación de planillas, etcétera. Hoy no interesa o no hace diferencia que un partido político vaya en coalición con otros partidos políticos para cumplir con la paridad. Desde las listas de saque de cada uno de los partidos que forman una coalición tienen el deber de cumplir con la paridad y la coalición misma cumplir con la paridad. Por lo tanto, lo que yo diría no es que se armonicen, es que es transversal la visión de la paridad y llega y abarca a todas las postulaciones, a las que van por vía de reelección o a las que no van por vía de reelección, así que no debiera de haber una colisión o conflicto y los criterios están ya dados desde antes, con algunos precedentes que surgen del orden de los estados y que hoy, de frente a los procesos electorales federales, seguramente veremos un reforzamiento de estos criterios de la actual integración de la Sala Superior que han sido contestes en este sentido. Muchas gracias, magistrada Valle. Nos pregunta también Alejandra Tello de la Escuela Judicial Electoral si consideran que la justicia electoral pueda ser un adecuado contrapeso a la disciplina partidista para aquellos ciudadanos que busquen reelegirse y encuentren excesivos obstáculos en sus partidos. Magistrado Maitret. Bueno, de manera, espero que muy breve. Yo creo que el papel de la justicia electoral no está por definir qué modelo de partidos políticos necesitamos. Si modelos en el que se privilegie la disciplina o que se privilegie la indisciplina, es decir, traducido en la amplia libertad de cada militante en sus mecanismos de participación. En ese sentido, creo que no es el papel de la justicia electoral hacer eso. Creo, de manera pues, muy responsable lo digo, que se ha sobredimensionado el papel que debe jugar la justicia electoral en los procesos democráticos internos de los partidos políticos. Creo que se tiene que dejar más libertad en ese sentido a la organización de los partidos y la intervención de la justicia electoral tiene que ser la última instancia para proteger, salvaguardar los principios democráticos, pero no intervención indebida o incorrecta o demás en la vida interna de los partidos políticos. Muchas gracias, magistrado. No sé si alguien más quiera participar en esta pregunta. Si no, pasaríamos a la última pregunta que nos hacen llegar a través de las redes sociales. Y la pregunta es,
¿qué criterios creen que sean necesarios para hacer efectiva la reelección en el caso de los suplentes? En realidad no creo que necesite muchos criterios, más allá de si asumieron o no funciones, por alguna razón, pero en realidad la reelección es para los propietarios o para suplentes que hayan entrado en funciones de alguna forma. Incluso quizás ya la figura de la suplencia no podría no ser muy necesaria si ya no hay necesidad de separarse del cargo para volver a competir, creo que, pero en todo caso será una reforma que habrá que considerarse en alguna parte del futuro. Muchas gracias. ¿Hay alguno más que quiera participar en esta? Porque nos ha llegado una pregunta ya al final, que cerramos el periodo de intervención. Nos pregunta Nieves Ise nuevamente si se considera reelección si a un regidor lo postulan consecutivamente como síndico o presidente municipal, o si fue electo por el principio de representación proporcional y posteriormente lo postulan por mayoría relativa. Sí, magistrado. Bueno, si mi memoria no me falla, a casi ya 2 años de haber salido de la jurisdicción electoral, es un tema definido también por los tribunales electorales. La reelección implica volverse a elegir al mismo cargo, de manera tal que si opta por alguno otro dentro del mismo ayuntamiento, no se considera reelección. Estoy correcto, ¿verdad, Clau? Así es. Bueno, pues dicho esto y cerrando esta etapa en la que quienes nos siguen a través de las redes sociales han tenido la posibilidad de expresar sus dudas o cuestionamientos acerca de esta figura de la reelección, dejaríamos abierta la posibilidad para que puedan expresar sus conclusiones finales y planteamientos en el mismo orden de intervención de la primera participación. Gracias, seré muy breve. La reelección nos puede sorprender para bien. No seamos pesimistas en ello. Creo que va a fomentar debate, va a encauzar y a partir de que se sienten bases mínimas muy deseables, esto sí es esencial. Veremos cuáles sean las reglas claras y las reglas aplicables para todos ellos. En un marco legal existente se están normadas actualmente los actos anticipados de campaña, los actos anticipados de precampaña y el deber de neutralidad de las y los funcionarios públicos que pueden ir a reelección, de tal manera que el hecho de que hoy no se hayan concretado un desarrollo o evolución del derecho mismo a participar vía de reelección no nos debe de preocupar en mayor medida, porque el marco jurídico existente les es atendible, les es aplicable y las responsabilidades administrativas, sancionadoras, los procedimientos y la revisión de su actuar una vez que obtengan estas postulaciones deberán ser atendidas. Creo que el quien evalúa y cuándo se evalúa la gestión, por lo menos está asegurado que estos elementos de evaluación estén presentes y aparezcan con mayor fuerza en el debate político, y esto también lo debemos de celebrar. Se podrá dar en el marco de la contienda, sin duda, esta posibilidad de conocer a mayor detalle la gestión de quien sea candidata o candidato por reelección. Me parece que vamos a dar pauta también a una renovación generacional de la política, a hacer una escuela en la política y hacer una escuela también del ejercicio de la función de administración pública a partir de la elección también de quienes en estos cargos demuestren precisamente una mejor conducción. Tal vez este primer ejercicio no nos dé todo el panorama completo, pero va a ir haciendo escuela y va a ir generando cambios en la política y en los políticos y en la propia ciudadanía. Por eso yo celebro que esta figura nos permita este movimiento buscando avances, en que mejore la calidad de la política, que mejore la calidad de la gestión pública y que de verdad la ciudadanía se involucre más, que sea una ciudadanía mucho más participativa y en la evaluación y la posibilidad de veto
o de apoyo de candidaturas en reelección, se abre esta nueva página de la historia en la democracia de nuestro país. Así que estaremos atentos a dónde nos lleva este nuevo camino, que no sea un proceso involutivo, que sea un proceso evolutivo en positivo. Eso es lo que es lo más deseable para nuestro país y para la democracia. Muchísimas gracias por la invitación. Magistrado. Muchas gracias. Yo concluiría también de manera muy breve, reiterando mi agradecimiento a las y los magistrados por la invitación, reconociendo esta magnífica moderación de tu parte, Wendy. Muchas gracias. Y pues el agradecimiento también porque uno no deja de aprender jamás, y esta tarde aprendió mucho de dos personas magníficas y expertas. Y yo concluiría diciendo que habrá que tener paciencia a esta figura, a esta reforma, porque me parece que a mediano plazo debemos tener un efecto sobre la profesionalización en los cargos, una mejora institucional, específicamente en congresos más fuertes que generen mayores contrapesos a los ejecutivos, una mejor calidad democrática en los partidos políticos, un mayor involucramiento de la ciudadanía en los asuntos públicos, es decir, la ciudadanía empoderada, y además creo que esto sin duda, a la larga, va a ayudar a elevar la calidad de nuestra democracia. Todo esto lo vamos a conseguir si participamos. Yo con eso me quedaría. Otra vez, muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Borek. Claro que sí, también agradecer enormemente tu moderación, Wendy. También aprendí bastante de la magistrada Valle y del magistrado Maitret en esta excelente plática. Y quiero también resaltar una cosa. Ninguna red institucional va a dar una solución para todo. Lo único que vamos a hacer, que va a traer la reelección, es la posibilidad de resolver muchos problemas de una forma distinta, siempre y cuando cada uno de nosotros comencemos a pensar en ese nuevo entorno. Puede posibilitar a mejores estrategias de incidencia ciudadana, puede llevar a mejores arreglos institucionales a través de la presión, pero siempre pensemos en eso. Y también hay que repensar muchos de los mitos con los que construimos una noción de país. La reelección en ese sentido, la no reelección fue un mito en ese sentido. Por ejemplo, quiero narrar un pequeño ejemplo. Se decía durante muchos años que la reelección no era buena porque generaba cacicazgos y hacía que los viejos se eternizaran. Y en mi experiencia durante todos los años que estuve hablando del tema, curiosamente, los políticos más caciquiles y más viejos en los que hablaban en contra de la reelección bajo esos argumentos. Un cacique en realidad es aquella persona que tiene el control absoluto sobre las candidaturas en una región, y esa región engloba el distrito federal, el distrito local, la senaduría en muchos casos y en algunos la gubernatura. Si permitimos que diversas personas puedan tener sus bases en diversas localidades, es veneno para un cacique. En realidad, lo que vamos a tener es grupos locales con cierto arraigo que van a competir encarnizadamente para acceder al cargo y para reelegirse, y en la medida que sepamos nosotros aprovechar eso, va a llevar a mejores arreglos. Y eso para mí es algo que siempre he tratado de defender en cualquier foro, el realismo político. Y otra vez, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y a nuestra panelista. Desde luego, personalmente me quedo con el aprendizaje sobre las oportunidades y ventajas que nos plantea la puesta en marcha, la puesta en escena de la figura de la reelección legislativa, y además de los retos que nos va a dejar como ciudadanía. Y una vez culminada esta última etapa de participación, no me queda más que expresar el agradecimiento a nombre de los magistrados y magistradas que integran Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y a nombre de la directora de la Escuela Judicial Electoral, doctora Gabriela Rubalcaba, por la generosidad y disponibilidad que han tenido magistrada Claudia Valle, magistrado Armando Maitret
maestro Fernando Gorak, de participar en este espacio de debate y de aprendizaje académico, esperando poder contar con ustedes en próximos eventos. Y a quienes nos han seguido a través de las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral, agradecer su siempre atención y preferencia. Buenas tardes.